Póngase en Egipto, hermano, por favor, decía el pastor Durán. Decía, el Egipto anciano, siempre decía eso. Póngase en Egipto, hermano, por favor. Era un hombre humilde, el Señor. Un hombre lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, tenemos en su Biblia, hermano, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. No hay algún hermano que se congrega o va a escuchar este mensaje. Así que algunos dicen, yo he escuchado ese mensaje. Bien, pero escúchalo, algunos, porque Dios te va a hablar también. Amén. Amén. Dice su palabra entonces en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Ponemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Amén. De ahí vamos a leer. Yo, como siempre, ustedes ya saben, quiero leer en la Nueva Versión Internacional este mismo texto, si quieren lo vuelvo a leer. Dice, aquí así, dice, ¿hasta cuándo dudarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal, síganlo a él. Eso es más o menos lo que quiere decir el texto. Que estaba claudicando el pueblo de Israel. En ese tiempo de la historia bíblica, el pueblo de Israel se encontraba en una condición espiritualmente tibia, como la iglesia de hoy también, muchos cristianos tibios. Cuando se entibia, baja la búsqueda del Señor, se entibian, se le llama eso. Y los israelitas normalmente siempre dudaban. Por eso Dios tomó a este profeta Elías y leímos este texto que dice, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, al israelita, a todo le dice, y le preguntan, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, por decirlo de una manera. Y si Baal, los dioses contrarios, entonces vayan detrás de ellos. Y el pueblo quedó en silencio. La iglesia también le pasa eso, claudica, le falta fe, va a distintas cosas, en vez de esperar como nosotros esperamos en Dios, solamente en Dios. Nos aferramos a Dios aunque venga lo que venga, aunque nos digan cualquier otro consejo contrario, nosotros es Dios. En ese tiempo de la historia bíblica, el pueblo de Israel se encontraba en esa condición espiritualmente tibia, tan tibia como hoy. Falta de fe, que recurren a la iglesia y después van a otras cosas, a otra iglesia. Testigos de Jehová, qué sé yo, mormones, católicos, y así están buscando donde Dios le tenga algo mejor, esperando que le dé algo que ellos necesiten, no esperar en Dios. Le rendían los israelitas devoción a Dios y también a Baal. Pero el Dios de Israel, tu Dios y mi Dios, no le agrada la devoción o adoración dividida. A Dios no le gusta eso. O es Dios o es del mundo. ¿Qué es la adoración? La adoración es una expresión de reverencia, respeto y reconocimiento a Dios por su grandeza, poder y amor. Eso es adorar a nuestro Dios. Reconocemos a Dios por su grandeza, poder y su amor por nosotros. Ni nadie nos debe mover de ahí. La Biblia enseña que Dios es el único que merece adoración. Es el único. Y que cualquier adoración a otros seres o cosas es idolatría. Sea lo que sea. Solo Dios
En Deuteronomio, leamos, capítulo 5, versículos de 8 al 10. Deuteronomio, capítulo 5, versículos de 8 al 10. Dice así su palabra. Deuteronomio, capítulo 5, versículos de 8 al 10, dice: no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios. Dice, fuerte, celoso. Dios es celoso de sus hijos, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. A Dios no agrada. Dios es celoso de sus hijos. Las mamás normalmente son celosas, sobre todo sus hijos varones, cuando se van a casar. Sin lugar a duda los hombres, porque quieren que la esposa o su nuera sea como la mamá para su hijo, y le dan consejos porque quieren, a veces hay un poco más de la cuenta, no pueden contenerse. Hay celo de mamá. ¿Cuánto más Dios por nosotros? ¿Cuánto más Dios? Porque Dios nos ama, Él nos creó. La mamá dio al hijo, salió de su vientre, y por eso la mamá hace esas cosas, actúa más que el papá. Entonces ella quiere que a su hijo, su esposa, que le dio el Señor, lo trate como ella. Entonces, ¿cuánto más Dios con nosotros? El concepto de la Trinidad para nosotros los cristianos es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Explica la adoración a tres personas dentro de un único Dios. Nosotros somos Trinidad. Padre Dios, Padre Hijo, Dios Espíritu Santo. En Isaías 42:8, no lo busque, hermano, por favor, ahora. En la Nueva Versión Internacional dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre, no entrego a otros mi gloria. Así dice el Señor. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, no entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Dios dice eso. Él no permite. Y usted vaya pensando de dónde veníamos nosotros. Cuán equivocados estábamos, sabiendo que el pensamiento de Dios no lo tranza. No tranza Dios. Y cuánta idolatría había en ustedes y en mí, para los que venimos de religiones distintas. Al conocer al Señor, conocimos la verdad, y la verdad nos hizo libres, y entendemos que Dios no le agrada eso. En Éxodo 34:14 dice: no adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso, su nombre es Dios celoso. Así es Dios con sus hijos. Si Dios es celoso por ustedes y por mí, hermano, ¿cuánto más será el amor que Él tiene para cuidarte? Oh, sí, hermano. Piensa eso. Si nosotros, acabo de decir de las mamás o los hijos, que las mamás cuidan a los hijos, pero hasta le incomoda a la nuera, le pasa la mano. Y a mí también. ¿Cuánto más Dios con nosotros, hermano? Es solo un ejemplo. Nosotros como humanos hacemos eso porque queremos lo mejor, un trato para ellos, tratar de que ella haga lo mismo o él haga lo mismo, y a veces cometemos errores porque no debemos hacer eso, indudablemente que no, pero lo hacemos. Pero Dios sí puede hacerlo contigo y conmigo. ¿Cuánto más el Señor es celoso de nosotros?
no quiere que hagamos nada en contra de Él, que le volvamos la espalda. Por eso dice en Éxodo 34:14, no adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso, su nombre es Dios celoso. ¿Quiénes son los Baales a cual adoró Israel? O nosotros mismos pueden llamar a esos dioses Baales, cualquiera que no sea el Dios de la Biblia. Los Baales o Baal en la Biblia es descrito como un dios o dioses falsos o ídolo, específicamente la deidad cananea. Los cananeos, los fenicios, era un dios de la fertilidad y de la lluvia. Acuérdense de esta palabra. Dios de la fertilidad y de la lluvia. Ese era el dios Baal, los Baales. A eso adoraba al pueblo de Israel. Dioses del mundo. Y cualquier dios. En varias ocasiones, los israelitas, como muchos cristianos hoy día, abandonaban la adoración a Dios, al verdadero Dios, al creador del cielo y de la tierra, para adorar a Baal o los dioses Baales, de los cuales mencioné. Dioses del mundo. Ídolos pueden ser personas más que a Dios. La Biblia prohíbe la adoración a seres humanos. No se puede. Por eso leí los textos primero. Prohíbe la Biblia adorar. Adorar en el sentido de darle gloria al hombre, idolatrarlo. Uno puede adorar a su esposa, a sus hijos, es distinto eso, un amor de esposa, de hijo, de nieto. Adorarlo, claro, es distinto. Y algo de rendirle pleitesía, de humillarse. La Biblia prohíbe la adoración a seres humanos, incluso a figuras religiosas, imágenes de cualquier tipo, animales y lo que sea. Está prohibido por Dios. Líderes en la tierra, hombres, usted sabe a qué me refiero, líderes religiosos que adoran a hombres pecadores. Imágenes de cualquier tipo. Y la Biblia dice en Éxodo 20, del 4 al 5, dice, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con la que hay en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra, como lo leímos. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación, si no se arrepienten. Los cristianos, todos los cristianos, me refiero a cristianos nacidos nuevos, evangélicos, que creen en el Evangelio. Evangélico significa buenas noticias, que creen en la Biblia, en esta palabra. Verdaderos, nacidos de nuevo. Muestran respeto, sí. Deben y debemos tener respeto y honor a otras personas, sí. Pero no lo adoramos, ni los vemos como dioses. Así es. Debemos tener respeto, honor a otras personas. El respeto que se merece como cristiano, como gobernante, como diputado, senador, alcalde. Debemos tenerle respeto, pero no humillarnos. ¿Recuerdan ustedes lo que hizo Moisés delante del faraón? Todos se humillaban y se arrodillaban delante del faraón. Y Moisés solamente iba con su vara, con Aarón, y se paraba y lo enfrentaba, pero le hablaba con respeto. Nunca lo insultó Moisés. Decía, así dice Jehová el Señor, deja ir a mi pueblo, si no tendrás consecuencias. Faraón, con respeto. Nunca fue y
lo insultó y lo garabateó, como decimos nosotros, sino siempre iba con respeto. Pero él no se humillaba, no se arrodillaba delante del faraón, porque era un hijo de Dios, pero tenía respeto. Nosotros debemos tener respeto con todas las autoridades, pero no deben ser nuestros ídolos, ni cantantes del mundo, ni cantantes cristianos. No hay que idolatrar a los cantantes cristianos. Hoy día las hermanitas se vuelven locas con los cantantes cristianos, entonces ya se creen Rafael y corren. Ellos alaban al mismo Dios, ellos le cantan a Dios. ¿Por qué idolatrarlos? Pero las hermanitas y también las más avanzaditas de edad también hacen lo mismo. Y aún los varones, idolatrando a los cantantes cristianos que han perdido el rumbo muchos. Y ya participan en el mundo los premios que dan. Se salieron del camino. Por el ego y el orgullo, dejaron de cantar y adorar al verdadero Dios. Adorando al mundo, codeándose con los cantantes famosos del mundo, turbados. Muchos ya celebran Halloween. Celebran y van yendo contra las cosas de Dios, dejando al Dios verdadero. La adoración es para Dios, solo para Dios. Dios les da unción y gracia, como mi hermano Jaime, para cantarle a Dios. Él sabe lo que cantaba en el mundo, pero hoy le canta al Señor. Gloria a Dios. Estos dioses, Baales, adorados por los israelitas, decían y creían que estos dioses creían que eran capaces de habilitar la tierra, o sea, de preparar la tierra para producir buenas cosechas, como la gente, le he dicho yo, los que creen en la Pachamama, y le tiran vino los del norte, otros le tiran chicha los del sur, de manzana, qué sé yo, y hay que dar permiso a la tierra, y se adorían a la tierra, y le ponen las cosas, y hierba, qué sé yo, y saumerio, y mezclan, y después le dan la gracia al Creador. Es una mezcla, o se adora a Dios o no se adora a Dios, pero aquí no hay Pachamama ni Dios. Adoran a los dioses del mundo. ¿Qué sé yo que será la Pachamama, un dios del mundo? Eso no agrada a Dios. Eso hacían estos cananeos, y los israelitas tomaron esa costumbre también. Creían que ese Dios preparaba la tierra para la buena cosecha. Y también ese Dios le enviaba la lluvia para que florecieran los campos. Eso creían ellos. Pero Dios les da una lección que la vamos a ver. Las consecuencias de apartarse de Dios de esta forma y confiar en otros ídolos y dioses trajo la corrección del Dios verdadero. Dios tiene un límite. Y por amor a su pueblo, lo corrige igual que a ti, a mí, igual que a la iglesia. Dios tiene que corregir la iglesia. Él corrige a sus hijos que ama. O no corregimos nosotros a nuestros hijos, los corregimos porque los amamos. Pero no nos debemos permitir, debemos decirle, aunque nos duela, que está mal. Debemos hacerlo, aunque nos duela, pero tenemos que aplicar la Biblia. La Biblia habla de la vara, de corregir. Aquí Dios puso un lugar para tocarlos, corregirlos. La Biblia lo dice. Hay que corregirlos.
y en decirle que así no es. Si uno no lo corrige, después crecerán chuecos. ¿Y cuándo los vamos a enderezar? Cuando ya están chuecos, aunque le pongamos un palo o le ponemos los arbolitos, no se puede enderezar. Cuando desde pequeño hay que llevarlos derechito. Hay que corregirlo con la palabra. Y Dios se agrada de eso. Y viene la bendición. Si uno dice la verdad, corrige, trae bendición a Él en nuestras vidas. No debemos dejar pasar eso. Lo que es malo para Dios. Las consecuencias de apartarse de Dios, confiar en otro ídolo, y Dios trajo la corrección del verdadero Dios para demostrar a Israel, a su pueblo, que Él es el único Dios soberano y que Él tiene el poder sobre todas las cosas. Dios corrige ese pecado, esa idolatría, porque Dios es celoso de su pueblo y de sus hijos. En Primera de Reyes, ¿dónde estamos? Capítulo 17, capítulo 17 mismo, leamos del 1 al 7. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. Amén. Léalo bien eso, hermano. Quiero que lo leamos de nuevo. Dice: entonces Elías, que era el profeta de Dios, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, el rey que estaba en ese entonces, permitiendo y yéndose a los dioses Baales. Era temeroso de un tiempo, pero dejó de temer a Dios y le dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Así dijo. Sigamos leyendo. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. ¿Qué pasó? El Señor, en su enojo, llegó a este profeta Elías a decirle al rey Acab y a todos los israelitas, este rey que perdió el temor a Dios y claudicaban, pedían a Dios y a los dioses Baales. Y dijo el Señor: ¿hasta cuándo van a claudicar? ¿Hasta cuándo van a dudar de mí? Entonces, como siguen dudando, yo demostraré que yo soy Dios, el verdadero Dios de Israel, Dios de todos los seres vivientes. Yo soy el creador, dijo el Señor. Y envió a este profeta: dile que va a haber sequía. Y él escondió al profeta para que nadie lo buscara, para que le diera una palabra de profecía. Lo escondió el Señor. Y miren lo que hizo el Señor en una cueva de Kerit. ¿Y quién lo alimentaba? Mientras había escasez. Había escasez. No había agua, no había pan, no había cosecha, pero Dios le llevaba. Le llevaba pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. ¿Cómo es el Señor, no? Tiene poder, ¿no? Para alimentarte, aunque haya escasez, aunque haya sequía, Dios lo hará. Lo hará para ti. Si tú estás en el camino de Dios y solo adoras a Él le preguntas tu situación: ¿qué debo hacer, Señor? Hay aflicción, me pasó esto, me pasó esto otro. Señor, ¿qué debo hacer? Pregúntale a Él. Y a Él adóralo.
él bendícelo, humíllate a él, adora a él y él te va a bendecir. Le daba y lo alimentaba en esos años. Durante este tiempo Dios escondió al profeta Elías. Lo buscaron pero no lo encontraron. ¿Sabe cuánto duró la sequía? 3 años y 6 meses. 3 años y 6 meses Dios estuvo escondiendo a Elías y lo alimentó con carne y pan. Estaba bien gordito Elías, con alto pancito y harta carne. Ni siquiera le dio la gota. Porque Dios le daba carne buena, sin colesterol. Así es Dios de bueno. 3 años y medio le alimentó el Señor. Ahí lo dijo, quédate de ahí, yo te voy a llevar pan y agua. Y él creyó. El Señor lo alimentó. Volvamos al 18, capítulo 18, de Primera de Reyes. Versículo 1 dice, pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías, después de los 3 años y medio, por decirlo de alguna manera. Dice, pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, está diciendo, ¿cierto? 3er año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. 3 años y medio de escasez, de cosecha, de alimento, de harina, de todo, y de agua. Nosotros, recuerdan ustedes que en Chile estuvimos a punto de que nos cortaran el agua un tiempo y que solamente íbamos a tener, nos iban a racionar el agua, recuerdan ustedes, estuvimos a punto, y gloria al Señor, por la oración de la iglesia, que clamaron a Dios, vino la lluvia. Tuvimos pero un triste eso. ¿Cuánto? Como 10 años tuvimos, sí, tal vez para no errar. Y empezamos a orar la iglesia. Yo recuerdo eso. Señor, tú eres el Dios de Elías. ¿Cuántos hermanos dijeron eso? Muchos. Eres el Dios de Elías y nuestro Dios. Derrama la lluvia, Señor, porque va a haber escasez y todo se encarece. Y Dios tuvo misericordia. Entonces, después de guardarlo 3 años y medio a Elías, 3 años y 6 meses, Dios le dijo, ya ahora ve, anda, preséntate donde este rey que me pide a mí, también le pide a los dioses del mundo. Versículo 3 del capítulo 18. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Era su mayordomo, pero él era temeroso de Dios. Un mayordomo temeroso de Dios. Durante este tiempo, algo hizo Abdías. Dice el versículo 4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, él mataba a los profetas de Dios. Abdías tomó a 100 profetas de Dios y los escondió de 50 en 50 cuevas y los sustentó con pan y agua. Era temeroso el mayordomo del rey Acab. Y él guardó los profetas de Dios y lo alimentó. Dios le dio a ese mayordomo alimento para llevar a estos profetas. Entonces, ni hablar de la esposa de Acab, Jezabel, era una mujer malvada, terrible, como la que entrala de Chile. En el versículo 16, saltémonos ahí, hermanos, del capítulo 18, dice, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? O sea, tú le das más consejo a Israel. Es como decir, tú le predicas mal a Israel.
Tú le estás diciendo que no adoren a los dioses, a los Baales, solamente al Dios de Israel. Tú le das malos consejos. Dice que, pastor, usted está aconsejando mal a la iglesia. Deje que la iglesia haga lo que quiera. Que tenga un evangelio en la carta. Entonces le dice, versículo 17, cuando acá vino Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Yo estoy predicando la verdad. Yo predico a Jesús. Él tiene poder para sanarte, para restaurarte, para bendecirte y para llevar alimento a tu casa y sacarte de los problemas, ayudarte en cada situación, no importa. Eso dijo Elías, parafraseando. Él no turbaba, sino que le dijo, yo no turbado, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. ¿Qué mandamiento? El que leímos, no adorarás dioses ajenos. Él dejó los mandamientos de Dios, él y Israel. Entonces, dice el versículo 19. Envía pues, le dice, ahora y congrego a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel, que es la esposa de Acab, esta bruja. Entonces lo reta, para demostrar, Dios le dio esa orden a Elías. Yo quiero glorificar mi nombre, por decirlo. Yo voy a demostrar que yo soy Jehová, Dios de Israel, y que tengo todo el poder y la soberanía. Reúne, dile acá que reúna a todos sus profetas que adoran a los dioses paganos, a los dioses que claudican. Versículo 23. Leamos ahí, hermano. Y le dice, este es el reto, por decirlo de una manera. Désenos, pues, 2 bueyes y cojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Y le dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho, buena onda, nosotros vamos a ganar. Dice, sí, nuestro Dios Baal es el verdadero Dios. Qué seguridad de estos paganos, de estos profetas falsos, como los cristianos falsos que hay también. Charlatanes y mentirosos que mienten en las iglesias. Entonces dijeron, bien dicho, hagámoslos. Versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que soy los más, ustedes son más, yo soy uno solo. Elías estaba solo. No importa, hermano, Elías estaba solo. Tú puedes estar solo, no importa la cantidad de enemigos que tengas, Dios te dará la victoria. Amén. Porque Dios es más que todo. No importa aquellos que se levantan y te maldigan, te digan cosas, te tiren lo que sea. Tú con la armadura de Dios, nada te podrá hacer frente. No te daría nada, no tengas temor. No lo tengas. Entonces, le dice, más no pongáis fuego debajo, le dice. Invocan a su Dios, más no pongáis fuego debajo. Versículo 26. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon.
e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Versículo 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz. ¿Por qué Dios quizás está meditando? O tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerma o hay que despertarle. Nuestro Dios nunca duerme. Él siempre está despierto 24/7 y todo el día. Cada momento, a la hora que tú le invoques, puedes hablar con Dios. Él es espíritu y en verdad. Él escucha tu ruego, tu clamor. Siempre lo hará. Y Él te responderá. Por eso Él decía: ¿a dónde está su Dios? Ya está desde la mañana y mediodía y todavía lo que hay en fuego va a consumir y cocer este buey y quemarlo. Todavía ahí está el buey. Versículo 28 dice: y ellos clamaban a grandes voces y se miró lo que hacían. Y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. ¿Qué estupidez hacían estos profetas? Endemoniados, como hacen los satánicos en los templos, que matan un gallo y se hacen tajos en sus manos para hacer pactos con el enemigo. Nosotros no hacemos eso. Nosotros solo oramos y adoramos a Dios. Él no quiere que nos golpeemos, ni que hagamos sacrificio, ni que nos arrastremos, ni que hagamos nada. Solamente: Señor, aquí estamos. Somos tus hijos y esta es la aflicción que tú ya la conoces. No hay que golpearse ni maltratarse como ellos. Usted empieza a recordar lo que pasa en la idolatría en los países que no tienen conocimiento de la palabra de la Escritura. Cómo se golpean y se maltratan. Dios no le agrada eso. Cristo pagó el precio en la cruz. Amén. Por ti, por mí. No hay que hacer nada de eso. Se cortaban hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, dice el versículo 29, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Había una hora de término. Hasta aquí, dice, en una hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Los dioses del mundo, las imágenes, escuchan, oyen, te dan respuesta, te hablan, son inertes. Son cosas de yeso, de cartón, de lo que sea. O pájaro, o mono. En países adoran hasta las ratas, ratones, serpientes, víboras. ¿Usted ha visto eso? Que adoran las ratas en algunos países y le dan leche y toman la leche y se persignan y se hacen cosas. Y si pasa una rata por la piel, están bendecidos. A ese extremo llegan. Qué horrible, ¿no? La ignorancia de no conocer al Dios de la Biblia. Y eso hacían ellos. Y el pueblo de Israel estaba yendo a ese lado. Como algunos cristianos también. Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo. Y hasta aquí nomás. Su Dios no respondió, por decirlo así. Se acabó la chiquillo. Usted y su Dios Baal del mundo y su paganismo hasta aquí nomás. Y le llegó la hora. Se acabó. Su Dios no respondió. No habló, no dijo nada, no escuchó. Está durmiendo. Está estresado. Tiene crisis de pánico que arrancó porque no está aquí. Pasó el mediodía, dice. Y no hubo nada. Entonces el versículo 30 dice: entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus
de los hijos de Jacob, que son las tribus de Israel, al cual había sido dado palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, de Dios. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo: aún hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. ¿Qué les parece? Le tiró agua hasta por si acaso. 3 veces agua alrededor, y 3 veces al buey con agua. Estaba el buey lleno de agua y toda la leña con agua. Nosotros, ¿qué hacemos? Palillados, carboncitos, su aceite, que nos cuesta a veces prender el carbón cuando esté medio malito, y le echamos viento, ¿no es cierto? Y dele viento ahí hasta con ventilador, y soplamos y resoplamos cuando el carbón está mal. Imagínense si tiene agua. Y aquí hoy día le pasó la mano. Qué fe, ¿no? Qué fe en Dios. Le echó agua 3 veces a la leña. ¿Y cómo estaría esos trozos de buey con agua? Hinchadito. Dice, versículo 35. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Una zanja alrededor llena de agua. Ese Dios es para demostrar que Él es Dios de lo imposible. Para que entiendan que si uno toma esta palabra, dice: ¿qué Dios tengo Dios? Así de simple, así: Señor, ¿qué Dios tenemos los cristianos? Si crees lo que estoy diciendo y lo que está diciendo la Biblia. Entonces, versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: mira, ¿a quién le dijo? ¿A los Baales? ¿Habló con el oropo, con la zulma? Se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo, mandato de Dios, no fue a la pinta de él, sino porque Dios le dijo: por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Que Dios quiere que ellos le crean a Dios. Él quiere volver el corazón a estos hombres insensatos que claudican en Dios, en Él y en los Baales. Dice el versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. No quedó nada. Quedó más seco que un volcán. Dios lo consumió con su poder. Ese es tu Dios y mi Dios. Eso hizo el Señor. Entonces, viéndolo, dice el versículo 39, todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. ¡Wow! Ahí quedaron. ¿Por qué? Dios es así. Ellos estaban contra Dios, profetizando a Dios es falso, y Dios los castigó.
porque estaban guiando a esos profetas falsos a su pueblo a la idolatría. Hermano, ¿usted cree que en la iglesia evangélica, a los que están haciendo cosas falsas, Dios no los va a corregir? Así es. Hará la excepción. Dios va a corregir a aquellos que están haciendo cosas raras en el templo, haciendo holocaustos falsos, inventando cosas, dando un evangelio de acá. A ver, hermana, miren, ¿qué quiere que le predique yo a usted? Bueno, yo quiero que me predique mañana, todos los días, qué sé yo, no sacar la lotería. Así que a la carta quieren algunos hermanos. No como está escrito. Dios no va a dejar pasar eso. El verdadero Dios de Israel. Para que no quede duda y no claudiquen, hizo que Elías lo honrara y lo adoraran y vieran este milagro, el poder de Dios, para así responder y hacer que clamen a Dios. ¿Qué hizo Elías? Dios quiso demostrar que realmente Él es el dueño de todo. Y Él tiene poder y nadie lo limita a Dios. El versículo 41 dice: entonces Elías, aparte de lo que ocurrió ahí, volvió Elías y dijo algo muy lindo. Hizo Elías. Dijo Elías a Acab, a este rey dudoso de Dios: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y mira lo que hizo. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Se humilló al Señor como lo hacemos nosotros, para pedirle a Él un favor del cielo. Este hombre de Dios, humilde y usado por Dios, pero él hizo, no se jactó ni era orgulloso, como algunos los usa Dios con alguna palabra, algo lo usó el Señor, y ya se cree un pequeño diosecito en el altar. Y ya no quiere humillarse al Señor. Entonces hizo. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Le dijo: prepara tu carro, este rey, prepara tu carro y arranca fuerte para tu templo, para tu palacio, porque va a llegar empapado, va a llegar más mojado, con pitíbulos, porque andaba sin paraguas. Vaya a resfriar acá. Así el Señor, mostrándole que va a venir la lluvia, que dependía de quién, de Dios. Oye, te vaya a mojar, porque mi Dios va a enviar lluvia. Después de 3 años y medio que te escaseaba todo, mi Dios Jehová, Dios de Israel, el cual tú claudicas y no quieres entregarte a Él, y estás guiando a mi pueblo Israel, a los dioses del mundo, paganos. Ese Dios te va a dar lluvia y te vas a mojar. Versículo 45. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos
y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que Acab se pegó un pique, como decimos, una velocidad maratónica, llegó primero que el carro de Acab. No alcanzó ni a mojarse, quizás, y el otro debe llegar empapado con la lluvia de Dios sobre el pueblo, sobre todo. Así es Dios, poderoso. Recuerden ustedes, hermano, lo que ocurría con Israel en el tiempo del Señor Jesús. Primero lo adoraron. Cuando entró Él, cuando recordamos poco, con las palmas, le pusieron alfombras recibiendo, y Él entró en su borrico en el asno. Lo adoraron, lo recibieron con mantos y cánticos y alabanza. A Jesús, Hosana el que viene. Y muy pronto lo desecharon. Muy pronto. En Mateo 27, 17 dice, reunidos, pues ellos les dijo Pilato. Después de esto, después de los recibos, dijeron, y Pilato dijo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Llamado el Cristo. ¿A quién prefirieron ellos? ¿El pueblo? ¿A Barrabás? Claudicaron rapidito. Un día lo recibieron con palmas y cantando, y al otro día ya traicionaron al Señor. Le duró poco la unción y la gracia. Prefirieron a Barrabás. Siempre dudando, siempre pensando en el mal y no el bien. Desechan el bien y prefieren el mal. Así es la gente. No esperan en Jehová, no esperan en Jesús, en Dios. Hay que esperar en Dios. Dejemos de dudar. Creamos aunque no lo veamos. Como lo dijo acá al siervo, viene la nube, allá hay una mano lejito, pero viene la lluvia. ¿Crees o no crees? Creer. Lo dijo, viendo todo ese milagro, yo, claro, si veo ese milagro que se consume y viene, yo no, ya viene, va a llover, va a haber tempestad, temporal, así que ahí me voy a mojar, me gusta la lluvia, ¿no? De verdad me gusta la lluvia. Yo paseaba cuando pololeaba con Mirta con la lluvia. No me voy a retar por eso, pero no me importa la lluvia. Gloria al Señor. Dios tiene el control de todo. Y todas las cosas. Y por supuesto la naturaleza. La naturaleza. Veamos Job, para ir terminando. Job 26. Para ir terminando. Job 26. Job 26, capítulo 7 al 11. Vamos a leer. Job 26, versículo 7 al 11. Dice, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. ¿Eso es? Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. El 12 quiero leer también. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Él tiene poder sobre la naturaleza. Todo, hermano. Él es el creador. No hay nada que no pueda hacer Dios. Entonces, hermano, si tú crees eso, lo que acabamos de ver, entonces Dios lo va a hacer.
en tu vida. Lo hará. Solo espera en Jehová. Si es algo justo y honrado delante de Él, tu petición, Él lo hará. Porque Dios es el que pone en la balanza tu petición y Él sabe lo que te conviene y lo que no te conviene. Lo que es bueno para ti y bueno para mí, Él lo sabe. Y te dará lo mejor. Aunque te enojes en el principio, yo no quería eso. Pero después vas a ver que es lo mejor. Dios siempre quiere lo mejor. Así es, hermano. Ese es nuestro Dios. Lucas 1:37, para terminar, dice, porque no hay nada imposible para Dios. Nada imposible. Absolutamente, hermanos. Amén. Yo quiero después, tal vez en el estudio bíblico o en próximo domingo, hablar sobre algo que está ocurriendo y también afectando la fe de los cristianos. Y están apareciendo en los medios, en estos medios en los cuales yo también estoy, siendo un poco público, porque no me gusta, pero si es la voluntad de Dios, amén. Supuestos, hermanos, yo no lo sé, que se hacen llamar que confunden a los hermanos, son reformados. Y ellos no creen en lo que yo he predicado. Y causan daño a la fe de las personas. Ellos dicen solamente palabras simples. Le llaman cesacionismo. Ellos no creen en estas cosas sobrenaturales, en los prodigios y milagros. Cuestionan la fe de los pentecostales. Tu fe y mi fe. Al extremo que han dicho, y muchos cristianos, ellos dicen que cesó los milagros, que cesaron los prodigios, que cesaron todas estas cosas. Y yo me pregunto, entonces, ¿para qué oramos? ¿Para qué nos congregamos? ¿Para qué predicamos? ¿Para qué hablamos de Dios si Dios no va a hacer nada? Y ellos hablan de eso. Y han hecho daño y están también en estos medios. Ellos dicen que las profecías, las sanidades, las lenguas terminaron con el cierre de la era apostólica. Este es un tremendo contraste con la fe de muchos cristianos, llamados pentecostales o movimientos similares como nosotros, que todavía creemos en estos dones espirituales. Yo lo creo, porque hemos visto milagros. Y Dios habla a través de sus siervos. ¿O no te ha hablado a ti? Y ellos dicen que no. Entonces, ¿qué oran? ¿Qué buscan? Dios tenga misericordia de ellos. Se llaman cesacionismo, le llaman ellos, que cesaron estos prodigios, milagros. Y yo digo que Dios no ha cambiado. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, del futuro. Dios puede hacerte un milagro. No importa lo que digan, créelo. Para Dios, como dice Lucas 13, nada es imposible. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie, vamos a orar. Gloria a Jesús. Vamos a cenar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra y la inyección de fe que tú pones a todos nosotros y a los que se congregan, a los que verán este mensaje. Señor,
tú todavía, Señor, sigues haciendo milagros. Sigues tratando con nosotros, hablándonos, Señor, a través de sueños, a través de hermanos que tienen don de profecía, le guste o no le gusta el diablo, pero tú nos hablas, Señor, nos visitas, nos tocas, niegan los dones del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo habla a nuestras vidas con palabras de ciencia y de sabiduría, nos redarguye, nos quebranta, nos habla en el sueño apacible de la noche. A través de su palabra, Él se revela a nuestras vidas. Él no ha cambiado. Nuestra fe está en Jesús, en su Espíritu Santo, en nuestro Dios. Él sigue hablando y hablará hasta el último día de nuestras vidas. Nos visitará. Y nos hablará como lo ha hablado hasta el día de hoy. Gracias, Padre, porque nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra mirada está en Jesucristo, en tu Espíritu Santo y en ti, Padre. Ahí, Señor, no está nuestra fe. Creemos, Señor, en todo eso, que tú puedes todavía, y lo harás, bautizar en Espíritu Santo y fuego del cielo. Darás dones a la iglesia, darás género de lenguas para interceder y orar, Señor, y clamar por las almas. Ese es el propósito, para que las almas se salven y puedan conocer este Dios maravilloso. Padre, te damos gracias. Ayúdanos, Señor. Aumenta la fe de mis hermanos y la mía. Auméntala, Señor, como Elías. Tal vez, Padre mío, no harás que se abra el mar o el río Jordán o buscar un hacha de un río, pero sí estás haciendo milagros, si estás hablando con tu pueblo, sanando el cáncer, el SIDA, cualquier enfermedad no puede, Señor, detenerse. Puedes sanar todo lo que tú quieras. Tú tienes poder para sacar los tumores, para sacar la depresión, la crisis de pánico. Tú puedes sanar, Señor. Yo creo eso. Tu palabra lo dice, tu Espíritu Santo lo confirma. Tú nos has cambiado, Dios, y lo harás. Lo seguirás haciendo, Padre, porque nuestra fe está en ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.